Dios les bendiga a todos en esta hora, en este tiempo de transmisión, en este en vivo. Sea bienvenido a este glorioso tiempo que tenemos. Hoy vamos a tener una palabra que te va a bendecir, te va a edificar, pero también vamos a tener un tiempo de oración, así que bueno, no te desconectes, más bien comienza a compartir. Usted que nos está allí viendo, sea bienvenido una vez más, bienvenido a este en vivo y a este programa y a este tiempo de bendición que vamos a tener. Bueno, tengo aquí como siempre a mi compañera, a mi esposa, a la pastora, y bueno, qué bueno, amor, Dios te bendiga, buenas noches o buenas tardes o buenos días, Dios te bendiga, bienvenida. Amén, gloria a Dios. Estamos en este momento, para algunos días, para otras tardes, para otras noches. Bueno, en fin, le damos gracias al Señor porque es un momento más donde Dios nos da la oportunidad de, poder estar aquí en compañía de cada uno de ustedes, a pesar de la distancia, dice mi esposo. Pero bueno, aquí estamos y una vez más dispuestos a seguir obedeciendo, como dice la palabra, meditando en ella de día y de noche. Entonces este va a ser un tiempo donde vamos a meditar, donde vamos a estudiar, donde Dios nos va a enseñar muchas cosas a través de su palabra. Así es de que preparémonos, y qué mejor hacerlo, preparar el corazón en este momento a través de una oración. Vamos a orarle a Dios y vamos a ponernos de acuerdo en este momento desde ya el lugar donde usted se encuentra. Y vamos a estar en este momento de oración, orándole al Señor para que sea preparando los corazones. Padre, te damos muchísimas gracias, Rey Soberano, en esta hora, Señor. Damos toda la adoración y la alabanza a ti, precioso Rey Soberano, Señor. Grande eres tú, mi Rey, digno de suprema adoración, Señor. Tú eres digno de suprema alabanza, Señor amado, precioso Dios. Cómo no adorarte y alabarte, Señor, una vez más, precioso Señor. Cómo no rendirle una vez más, Señor. Venir a ti, precioso Señor, porque es tu palabra la que rinde nuestro corazón y nuestras vidas, Señor. Hoy te adoramos, mi Rey, hoy te alabamos, Señor. Hoy nos rendimos, Señor amado, Padre precioso, Señor. Hincamos nuestra vida, Señor, nuestro corazón a tu presencia, a tu palabra, Señor, porque somos tus hijos los que cada día, Señor, deseamos y anhelamos, Señor, reverenciar tu nombre en nuestras vidas, amado Dios del cielo, cada día, Señor. Hoy te adoramos, Rey Soberano. Hoy te alabo por tu inmensa bondad, Señor, porque grande es el Señor en misericordia, tardo para la ira y grande en misericordia, Señor. Y a pesar de todas las cosas, Señor, tú has extendido tu misericordia. Así que en esta hora, Señor Dios Todopoderoso, recibe nuestro tiempo como un sacrificio vivo, santo y agradable para ti, precioso Rey de los cielos. Hoy estamos, Señor, ante tu presencia como María, Señor, dejando a un lado, Señor, quizás muchos oficios, muchos quehaceres, Señor, muchas ocupaciones, muchas preocupaciones, Señor amado Padre, y llamando este momento, Señor, día deleitable, llamando este momento, Señor, un tiempo donde hemos deseado, Señor, que tú hables y ministres en nuestro corazón, ministres en nuestras vidas con tu preciosa palabra, Señor. Sabemos que no es tiempo perdido, Señor, cuando disponemos nuestro corazón a ti, cuando rendimos nuestra vida a ti. No estamos perdiendo el tiempo, sencillamente estamos permitiéndote a ti y a tus palabras, Señor, que sean ministrando nuestras vidas, ministrando, Señor, nuestros corazones y todo nuestro ser, amadísimo Dios del cielo. Así que hoy te adoramos y te alabamos, Señor. Nos unimos todos, cada uno desde su casa, desde ese lugar donde cada uno se encuentra, Señor, en esta hora.
Nos rendimos, precioso Señor, rendimos nuestro corazón, reconocemos que somos polvo, Señor, reconocemos que somos humanos, Señor, y que la mano de Dios es la que nos embellece, es la mano, es la obra de Dios, la que cada día perfecciona nuestra vida, es el poder de la palabra, la que cada día, Señor, obra en nuestra vida, Señor, quebranta las áreas que no están bien delante de ti, Señor. Solo tu palabra es la que puede producir cambios, producir arrepentimiento, producir una santidad verdadera en nuestras vidas, Señor. Así que en esta hora, Dios mío, Señor, rendimos nuestros corazones, nuestra vida, Padre, rendimos nuestro saber, nuestro intelecto, Señor. Hoy nos humillamos ante ti y pedimos, Señor, como el apóstol Pablo decía, Señor, no una palabra con humana sabiduría, Señor, sino yo te pido que en este tiempo sea la palabra, Señor, obrando, ministrada con poder de Dios, cambiando, transformando, libertando, Señor, los corazones de toda cautividad, de toda esclavitud, Señor, de todo yugo, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios mío, en esta hora, Padre, glorifícate, maravilloso Dios, glorifícate, Padre. Tú sabes cada lucha, tú sabes, Señor, cada situación de cada vida, de cada hijo tuyo, Señor, que te ama, que te busca, Señor, de cada inquietud que tengas, Señor, pero viene la palabra a traer respuesta, viene la palabra a traer liberación, porque en vano no dice la palabra que fue enviada su palabra y nos sanó, fue enviada su palabra y nos libró de toda ruina, Señor. En esta hora, precioso Dios del cielo, oramos, Señor, para que tu palabra, Señor, sea derribando y quitando todo lo que el pecado arruinó, todo lo que el mundo destruyó de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras vidas, de nuestras familias, Señor. Oramos, Señor, oramos en esta hora, Padre, anhelando el poder del Espíritu de Dios, obrando, Señor, obrando en nuestros corazones, obrando en nuestra vida, Señor, limpiando, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ella es la que nos santifica, ella es la que liberta, ella es la que ministra, Señor Dios Todopoderoso. Así que en esta hora, Señor, reconocemos nuestra condición de pecadores, nuestra condición de seres humanos, Señor, donde reconocemos que solamente la mano y el poder de Dios transforma, liberta, Señor, trae un cambio, una regeneración, una restauración, una vida nueva, Señor, a cada uno, precioso Dios del cielo. Y aquí estamos, Señor, aquí estamos humillados por nuestros hogares, por nuestras familias, Señor. Aquí estamos representando una casa, una familia, y donde tú estás, dile, Señor, estoy representando mi casa, mi familia. Quizás todos no están bajo el mismo techo, dígale, pero Padre, aquí estoy representando esta familia, Señor, que tú me has dado, Señor, y clamando, Padre, que el poder de Dios sea obrando de una manera especial, Señor, creando el nuevo nacimiento en aquel que no se ha efectuado ese nuevo nacimiento, creando esa convicción de pecado, Señor, creando esos cambios, generando esas transformaciones, poderoso Dios del cielo. Oramos, maravilloso Dios de gloria, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre, para que haya sensibilidad al Espíritu de Dios, a las palabras que el Espíritu de Dios quiere hablar, a sensibilidad a las palabras que Él mismo quiere traer a su iglesia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En esta hora, Padre mío, sigue obrando, sigue glorificándote, poderoso Dios del cielo. Derriba lo que no es tuyo, derriba la malicia de la mente, derriba la malicia de los aires, derriba la malicia de las palabras, derriba la malicia del entorno, Señor amado. Todo mover espiritual, todo lo que no proviene de ti se derriba, se sujeta, queda sujeto, queda imposibilitado ahora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Señor, oramos, Padre, para que todo lo que quieras fluir, el fluir de la palabra del Señor en esta hora, Señor, sea atado ahora, sea ligado ahora en el nombre de Jesús, sea declarado sin poder. Oramos, Padre, para que sus palabras corran libremente, Padre. Oramos, amado Señor, para que ellas derriben toda fortaleza, para que ellas derriben todo argumento, para que ellas derriben todo lo que no provenga de Dios, Señor. En esta hora, Señor, anhelamos su mover, anhelamos su gloria en nuestra vida, Señor, anhelamos la vida que solamente Dios puede darnos, Señor. Vivifícanos en tu verdad, Señor, tu palabra es verdad. Vivifica nuestra casa, vivifica nuestra
nuestra familia, Señor. Vivifica nuestra tierra, nuestra ciudad, aquí donde tú nos has puesto. Dígale, Señor, este barrio, aquí en esta ciudad, en esta vereda, Señor, en este país donde tú me has puesto, Señor, estamos orando, estamos clamando, Padre mío, Dios del cielo, Señor. Estamos unidos a miles de creyentes, a miles de almas que día a día, Señor, se unen en un horario diferente, Padre, pero sabemos que estamos orando al autor, al consumador de la fe, oh Dios de los cielos. O estamos orando y estamos clamando a aquel, Señor, que nos puede llevar para que nuestro ánimo, Señor, no se canse hasta desmayar, Señor, porque ciertamente dice la palabra que si ponemos la mirada en el autor y consumador de la fe, nuestro ánimo no se cansará hasta desmayar, porque no hemos resistido hasta la sangre como aquel, Señor de los cielos, que derramó su sangre, derramó su vida, Señor amado, y no desfalleció, Señor amado, Dios del cielo, ni por la debilidad física, ni por la presión de las tinieblas, Señor, no desmayó, Señor, sino que se dispuso cada día, Señor, a hacer la voluntad del Padre, a agradar a aquel que le había enviado, Señor. Y en esta hora oramos, Padre, para que siga trayendo fortaleza, aliento a tu iglesia, Padre, para seguir avanzando, Padre, en esta hora, Señor. Hoy renunciamos, hoy rechazamos a la presión, hoy renunciamos y rechazamos, Señor, a toda presión del enemigo, toda presión que ha venido, Señor amado, a tomar la mente, Señor, a oprimirlo, Señor amado, Padre, a debilitarle su fe, Padre, todo lo que ha querido venir a traer, Señor, estrés, Señor amado, todo lo que ha querido venir a traer angustia, preocupación, perturbación, hoy renunciamos, hoy lo rechazamos ahora en el nombre de Cristo Jesús. Ahí donde tú estás, recházalo, échalo fuera ahora en el nombre de Jesús, échalo fuera de tu casa. Angustia, preocupación, perturbación, Señor, se va. Ahora, precioso Dios del cielo, Señor, todo lo que quiera impedir que la voz de Dios sea oída en cada corazón, todo lo que quiera impedir que la voz de Dios se susurre, Señor, a cada vida, ministre cada corazón, Señor, ahora es quitado, ahora es quitado, ahora es anulada esa voz extraña, esa voz del mundo, esa voz de la carne, Señor, esa voz que no proviene de Dios, esa voz que proviene de una naturaleza caída, Señor. Oro para que ella sea reducida en el nombre de Jesús y pido, Señor, para que se abra el entendimiento, para que venga espíritu de sabiduría, para que venga espíritu de revelación y de conocimiento, en el conocimiento de la palabra de Dios, Señor. Oramos para que los ojos que están cerrados se abran, oramos para que la boca que no ha sido abierta se abra a alabar a Dios. Oramos, Señor, para que aquel que no ha podido celebrar, no se ha podido gozar en el Señor, pueda hacerle fiesta al Dios del cielo al oír su voz, al oír esa palabra rema, esa palabra que le ministre, esa palabra que necesita, Padre. Yo oro en esta tarde, yo pido, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que fluya ese poder, que fluya tu presencia ahora, Señor, a través de estos medios, que traiga esa palabra rema, ese corazón, que seas tú revelando esa palabra que cada uno necesita en este momento, Señor, porque tú sabes cuál es la necesidad de cada uno de ellos, Padre. Y dice tu palabra, Señor, que el Espíritu de Dios clama conforme a la voluntad del Padre, intercede, Señor amado, por los santos, Dios del cielo. Y yo pido en esta tarde que el Espíritu de Dios sea obrando, sea encaminando, Señor, el corazón a la perfecta voluntad de Dios, encaminando el corazón, Señor, a ser receptivo, un espíritu receptivo a la voz de Dios en esta hora, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, oro, Padre, para que la palabra vaya más allá de un mover espontáneo o de un momento, Señor, sino que se quede arraigada en el espíritu, que genere vida, Padre, que ella esté de día, que ella esté de noche, que cuando salgamos ahí esté, Señor, en nuestro espíritu, que cuando entremos ahí esté, que cuando nos acostemos ahí esté, Señor amado Dios. Oh, yo te pido, Padre, que sus palabras sean obrando, se queden allí, Señor, obrando tarde, noche,
noche, día y mañana, Señor. Yo te lo pido, yo te lo pido, yo te lo pido, yo te lo pido, Señor, yo te lo pido, Padre, que la paz, la libertad que la palabra genera en los corazones no sea quitada por ninguna angustia, por ninguna preocupación o perturbación, Señor. Oro, Padre, para que la palabra prevalezca por encima de todo. Oro para que haya un buen terreno en esta hora, para que reciba la palabra, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que todo lo que sea espino, cardo, angustia, afán, preocupación que quiera ahogar la palabra se va ahora, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y declaramos la vida de Dios en cada una de nuestra vida, Señor, obrando y produciendo fruto en nuestra vida al 100% en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga a todos en esta hora, después de este tiempo hermoso de oración que tuvimos. Gracias, amor, por este tiempo de oración que yo sé que ha sido de grande bendición, y yo siento que muchos están aprendiendo a orar con estos tiempos que Dios nos está permitiendo a través de estos medios tener estos tiempos de intercesión. Así que no se cansen nunca de hacer lo bueno. Amén. Dice la palabra, y una de las cosas que nunca podemos perder es esa devoción por la oración, esa oración de fuego, esa oración de poder, esa oración donde uno debe de sentir la gloria de Dios cada vez que oramos. Bueno, en esta hora tenemos un tema, vamos a estar desarrollando un tema. ¿Y cómo se llama el tema, amor? Creer en todo es creer en nada. Tremendo. Creer en todo es creer en nada. Y estamos hablando acerca, recuerda que estamos estudiando el libro de los jueces. Estuvimos hablando el día de ayer de Gedeón y cómo Gedeón, nuestro tema que se trató de la prédica anterior fue lo útil y lo inútil. Ahora vamos a estar hablando entonces, creer en todo es creer en nada. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo así que creer en todo es creer en nada? Porque hoy en día la gente dice que todo es Dios. ¿Sí? La gente cree que podemos escuchar a cualquiera. La gente cree que todo aquel que hable de Dios, ¿sí? Desconociendo si es con D mayúscula o con D minúscula. La gente dice, yo no desecho, yo no le cierro la puerta a nadie que me hable de Dios. Ahora, hay que entender algo, porque en todo lo que nosotros estemos creyendo, podemos estar realmente creyendo es en nada. ¿Sí? No es que yo estoy creyendo porque alguien me habló, no. Podemos estar creyendo en todo y a lo último podemos estar creyendo en nada. Y esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Dejó de creer realmente en quien debía de creer, dejó de creer en Dios, dejó de servirle a Dios y comenzó a creer en aquello que no debía de creer. ¿Sí? Puso su esperanza en aquello que no debía de poner su esperanza. Porque cuando ellos llegaron a la tierra prometida, recordemos que por allá, creo que en el capítulo 1 del libro de Jueces, dice Dios que Dios no les quitó a ellos, no les quitó esos enemigos, no se los quitó del todo, para que luego esos enemigos se volvieran a probarlos. ¿Sí? Un tropezadero para ellos. Además, Dios quiso probarlos a ellos. Y todo esto, al ver el pueblo de Israel que no obedece a Dios, sencillamente su corazón era débil ante la tentación. Porque es como Dios poner otra vez a Adán y a Eva en el huerto del Edén y Dios decirles no hagan esto, y es cuando más rápido lo hicieron. Israel también, Dios les advirtió, les dijo que no hicieran tal cosa y ellos inmediatamente lo hicieron, ¿cierto? Entonces el problema hoy en día está en las personas, es en que no es tanto que no escuchen, no es tanto que no se les haya advertido, sino el problema está en que la gente ¿sí? siempre quiere tratar de hacer no, sino más bien lo que ellos quieren hacer o quieren experimentar cosas nuevas.
La gente quiere muchas veces experimentar más bien el pecado, experimentar la desobediencia y no se disponen en las manos de Dios para obedecerle. En el versículo 6 encontramos, vamos al capítulo 10, vamos a estar estudiando el capítulo 10 del libro de Jueces. Recuerden, nuestro tema, creer en todo es creer en nada. Pero invitamos entonces a todos en este momento para que comiencen a compartir este video, para que otros a través de estos videos puedan ser edificados, ser bendecidos a través de su compartir. Si usted comparte, ténganlo por seguro que otros van a ser muy bendecidos y van a conocer del Señor. ¿Sí? Usted no sabe qué tal que este mensaje sea directamente para aquella persona a la cual Dios le está colocando, que le comparta a otro. Esta es una manera recuerda que es una manera de evangelizar, es una manera de permitir que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Así que le invitamos para que comparta este video, compártaselo a otros y bendiga a otros a través de este mensaje. Recuerden nuestro tema, creer en todo es creer absolutamente nada. Y vamos a tener aquí un ejemplo que es el pueblo de Israel que nos enseña. Y vamos a leer el libro de Jueces, capítulo 10, versículo del 6 al versículo 9. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, y a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no les sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo, 18 años a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Bueno, quiero saludar antes de continuar aquí a Dora Meneses Londoño, Dios te bendiga. También quiero saludar a Eduardo Cárdenas, Dios te bendiga, Luz Dari Mosquera, y bueno, todos los que han estado por ahí conectados, todos, si usted me envía bueno, un me gusta o un compartir, inmediatamente me va a salir y podemos saludarlo. Continuamos en esta hora. En este tema. Entonces vamos a estar hablando aquí acerca de qué había sucedido con Israel. Voy a tomar un momentico. En el libro de Jueces, capítulo 10, del 1 al 4, la palabra de Dios habla de dos jueces menores que estuvieron con el pueblo de Israel. Y esos dos jueces fue Tola y fue Jair. Cuando la Biblia nos habla de estos dos jueces, no nos habla de que hayan tenido victorias militares en el pueblo de Israel, porque estos jueces menores estaban encargados, ¿era de qué? ¿De qué estaban encargados realmente estos jueces menores? Ellos estaban dispuestos y limitados solamente a solucionar las luchas internas de las secuelas de las prácticas idólatras del pueblo de ¿quién? De Israel. Y la tarea de ellos era administrar la ley al seno del pueblo, era llevar al pueblo a concientizarlo acerca del Dios de Israel. Y esa fue la tarea de estos dos jueces. Así que es bastante tremendo y de verdad que es bastante impactante cuando uno lee la palabra, porque puede encontrar que un pueblo que está creyendo en todo, que está creyendo en nada, cuando ha conocido a un Dios vivo, han visto la mano poderosa de ese Dios vivo y aún decide darle la espalda y tomarla y poner la fe, poner la confianza en otras cosas que no era Dios. Entonces aquí nosotros podemos ver aquí en esta parte de estos versículos que leímos, dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Este texto nos enseña, ellos siempre venían, los que han venido siguiendo nuestras enseñanzas del libro de Jueces, siempre lo hemos visto en cada capítulo que empieza, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, pero Jehová le levantó un juez y les dio la victoria, y después le levantó otro juez y les dio la victoria, y uno puede ver que hay que ser sincero. Mire, hay cosas
que el pueblo no está en su totalidad de entrega a Dios y Dios en su amor los libra. No se lo merecen, pero Él en su amor, en su misericordia, libra, da y hace. Pero aquí en el libro de Jueces 10, aquí vamos a encontrar a un Dios que ya empieza a apretar al pueblo y a exigirle un arrepentimiento. Porque ¿cuál era la decadencia que ellos habían tenido? Como tú lo decías, la palabra dice que ellos volvieron a hacer lo malo. Esto lo que nos da a entender es que esta no había sido la primera ni había sido la última, ¿sí? Antes de esto lo habían hecho más de 7 veces y la misma palabra dice y volvieron otra vez a hacer lo malo. Cuando de repente dice y volvieron a hacer otra vez lo malo. Y sigue diciendo y volvieron a hacer otra vez lo malo. Pero ya este volver a hacer otra vez lo malo, este estado, esta condición del pueblo de Israel, ya llegó hasta lo sumo, llegó hasta lo más bajo, más bien. Sí. ¿Sí? Fue más terrible esta decadencia del pueblo de Israel, porque la palabra dice que ellos comenzaron a servir a otros dioses. Dice la palabra que comenzaron a servir a los Baales, a Astarot, sirvieron a los de Asiria, comenzaron a servir a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de Amón, a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. ¿Sí? Comenzaron a servir una cantidad de dioses, y servir a esos dioses, eso significa sencillamente irse tras el paganismo, ¿cierto? Con la adoración pagana y olvidarse de Dios. Ellos comenzaron, ¿por qué será? Tú en estos días me preguntaba, ¿por qué el pueblo dejaba a Dios, ¿cierto? Cuando lo tenía en Dios, lo tenía absolutamente todo, ¿sí? Sí, si en Dios lo tenemos, si en Dios lo tenemos todo, si en el Señor lo tenemos todo, ¿por qué lo vamos a dejar a Él? Y ocurre que hasta allá llega el ser humano de dejar a Dios por ir, sí, conociendo a Dios, viendo sus maravillas, viendo la gloria de Dios, dejan a Dios y se van detrás quizás de otras no sé, de otras filosofías, de otras creencias, de otras divinidades. La gente se va detrás del pecado, de los deseos de este mundo. O de otras deidades, mejor. Sí. Y la palabra dice que el que ama este mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, el pueblo comenzó a gustar algo, ¿sí? Comenzó a saborear algo. Ellos creyeron que si las otras naciones, si los otros pueblos que vivían juntamente con ellos estaban adorando a otros dioses, pues ellos dijeron, pues miremos a ver a qué sabe eso. Cuando nosotros miramos aquí en la palabra del Señor, ¿cuáles eran esas deidades por los cuales ellos habían cambiado al Señor? Dice la palabra del Señor, Baal y Astarot eran dioses de los cananeos, eran deidades demoníacas, proferían obras de las tinieblas terribles, y ellos se volvieron a él. También a Rimón era considerado el dios de la lluvia y la tempestad. Entonces era considerado como el dios que promovía la lluvia, hacía que hubieran cosechas, hacía que hubieran tempestades en el caso de cuando ellos lo invocaban. Entonces era considerado como el dios que movía esta parte. Estaba también Quemos, que era el dios de los moabitas. Estaba también Moloch, que era el dios de los amonitas. Estaba Dagón, que era el dios de los filisteos. Y estaba Baal-Zeub, que eran también dioses paganos, y a estos dioses era que el pueblo se iba. Y dejaban al Señor, y Dios les daba grandes victorias, y ellos volvían otra vez y le daban la espalda. Yo le decía a mi esposo, al pastor, le decía en esos días, ¿cuál era la obstinación del pueblo estar volviendo atrás? Lo que pasa es que, porque la adoración verdadera a Dios era una adoración que los llevaba al sacrificio, los llevaba a dejar ciertas cosas. Y ocurre que la adoración pagana, la adoración a otros dioses, era una adoración
con bastante libertinaje, ¿cierto? Y era agradable a la carne, ¿cierto? Y entonces como no los llevaba a ellos a dejar nada para obtener supuestamente un beneficio de esos dioses, y entonces ellos comenzaron a mirar y a ver que aquellos dioses, entre comillas, comenzaban a darle, entre comillas, a bendecir a esos pueblos paganos. Entonces ellos comenzaron, yo me imagino, a comparar, seguimos a Dios, ¿cierto? Tenemos que dejar ciertas cosas, ¿sí? En cambio veo que ellos adoran también a otros dioses y ellos siguen en los placeres de este mundo, en sus deleites. Y ahí es donde la gente prefiere más bien no seguir a Dios, porque ellos lo que menos quieren es el deleite. Y ahí por eso es el tema que estamos tratando, que creer en todo es creer en nada, ¿sí? Porque dejar a Dios, por creer en otras cosas, eso es como creer absolutamente en nada. Ellos se sentían pobres y se sentían poco al seguir creyendo en ese Dios, en el Dios Todopoderoso. Se sentían pequeños, se sentían pobres. Lo que pasa es que el libro de Jueces fue un libro donde habla de muchos fracasos, habla de muchas derrotas y de mucha pobreza. No habla de nada donde ellos hayan alcanzado prosperidad, ¿sí? Sino más bien alcanzaron victorias, pero no habían logrado la prosperidad. Y al ver que los otros pueblos habían alcanzado ciertas cosas y ellos no, decían, esos dioses son mejores. Sí, ahí es donde dejaban a Dios. Ahora, ¿por qué ellos estaban así? ¿Por qué había tanta pobreza económica? Por la falta de tener esa verdadera relación hacia Dios. Es que la condición económica del pueblo, quien los llevó hasta allá, ese estado, fueron ellos mismos. Y trataron ellos de buscar solución, ¿cierto? Trataron de buscar solución en los otros pueblos, aunque estaban en la tierra prometida, estaban en la tierra donde fluía leche y miel, pero en esa tierra prometida donde fluía leche y miel no estaban siendo bendecidos. ¿Y todo por qué? Porque el pecado los llevó hasta allá. Ahora, porque ellos comenzaron a creer en todo lo que los pueblos comenzaron a creer, ellos comenzaron a creer. Y creer en todo lo que usted le digan que hay que hacer, o creer en todo lo que le digan, es como creer en nada. Porque en el único que nosotros debemos de creer es en el Dios vivo, en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Sí, porque la palabra del Señor dice que ellos adoraron los dioses de esas naciones, y después de haber adorado los dioses de esas naciones, hicieron que los pueblos de esos dioses se fueran contra Israel. Esa es la verdad. El diablo nunca le paga bien al que bien le sirve. Siempre el diablo le va a pagar mal. Aparentemente puede parecer que fuera un buen pago, una buena retribución. Pero yo quiero recordar aquí en Deuteronomio capítulo 6, que el Señor en el versículo 4 le había dicho a Israel: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El Dios verdadero solamente es uno. Pero ellos estaban tras los dioses de los pueblos, los dioses de las naciones. En este tiempo pasa exactamente lo mismo. Dios es uno solo. El Dios de la Biblia es uno solo y se llama Jehová de los ejércitos. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hecho hombre. Pero hoy en día encontramos que el ser humano, a pesar de que ha conocido a ese Dios supremo, le da por volverse tras los dioses de las naciones, tras los dioses de los pueblos, tras los dioses de las familias pasadas, de las familias antiguas. Y eso se ve todavía también en este tiempo. Y cuando Dios le había dicho a Israel, recuerda que solo hay un Dios y yo les voy a dar la tierra prometida, pero ustedes tengan cuidado, ustedes van a habitar allá entre las naciones, cuyas naciones tienen otros dioses. Ustedes se van a guardar de eso. Hay un solo Dios y a ese Dios dice en el versículo 5, lo amará Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y una de las cualidades, una manifestación de un ser humano que ama al Dios verdadero es una persona que no tiene otro Dios
solo a Él ora, solo a Él busca, lee la Biblia, le cree a la palabra del Señor, tiene una buena relación con Dios, pueda que escuche del Dios de allí, del Dios que hace un milagro allí, de otro Dios que hizo un milagro, de otro que se apareció allí, hizo otra cosa, pueda que lo escuche, pero Dios le dice al pueblo, ustedes están en unas naciones donde tienen muchas deidades, pero ustedes sepan que solamente hay un Dios. Y el pueblo aquí en el libro de Jueces, bueno, comienzan a adorar a las deidades de esos pueblos. Pero en el versículo 7, la palabra dice, recordemos el versículo 6 que ya leímos, dice que la ira de Jehová, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron. Ellos volvieron otra vez a hacer lo malo, ¿cierto? Y comenzando a servir, y servir es que ellos comenzaron a tomar sus dineros, comenzaron a hacer sacrificios, comenzaron a hacer orgías, comenzaron ellos a arrodillarse ante esas deidades. Ellos comenzaron a hacer todo lo que esos paganos o aquellas personas comenzaban a hacer con esas deidades. Entonces el pueblo de Israel, al verse, ¿cierto?, con tanta pobreza, con tanta escasez, y no entendía que quien los tenía así, ¿sí?, no era Dios, sino su propio pecado. Dios los había introducido a la tierra prometida. Estaban en la tierra que fluye leche y miel. Aquella tierra que Dios le había prometido, ¿cierto?, a Abraham, ¿sí?, que de ahí esa tierra sería una tierra donde ellos comerían hasta saciarse. Sería una tierra bendita, sería una tierra grande, fructífera. No le faltaría absolutamente nada. Pero ahora la condición de ellos era una condición deplorable, era una condición bastante baja y para ellos mismos preocupante, porque como no habían logrado ni alcanzado la prosperidad económica, no habían logrado la bendición que ellos esperaban, así que esto hizo que ellos comenzaran a buscar ayudas extras, ¿sí? Entonces, ¿cuánta gente de pronto trata de buscar una ayuda extra? Aunque está en el Señor, ¿cuánta gente hace chance? ¿Sí? ¿Cuánta gente busca a aquellos para que les presten dinero gota a gota? Y así sucesivamente hay personas que dejan de depender de Dios y comienzan a seguir a los Baales, comienzan a seguir a los de Amón, comienzan a seguir a los filisteos, comienzan a seguir a los sirios, a los de Moab. ¿Sí? Cuando dejamos nuestra confianza, cuando dejamos de orar, de ayunar, de leer la palabra, cuando dejamos de creer y esperar en el Señor, es cuando la gente comienza a hacer cosas que no tienen por qué hacer. Yo recuerdo hace mucho tiempo que alguien estaba pasando por una situación económica terrible. El esposo no tenía trabajo. Y como no tenían trabajo y estaban pasando económicamente terrible, la esposa le dijo que tuvo que hacer, ir a acostarse con un hombre para poder llevar un sustento a la casa. ¿Sí? Me di cuenta de esa situación y ella de repente llevó plata a la casa y el esposo no sabía, ¿sí?, de qué forma su esposa había logrado, había conseguido ese dinero. Y así sucesivamente. ¿Cuánta salida el diablo aparentemente no le muestra a las personas para tratar de buscar una salida, una solución a su problema? ¿Cuántas mujeres amargadas, dolidas por el maltrato de sus esposos, tratan de buscar una solución, ¿cierto? Entonces tratan de buscar un amante, tratan de buscar un refugio en otro hombre, o viceversa, el hombre también adolorido, frustrado con el hogar que tiene, frustrado por la esposa que tiene, porque la esposa no lo atiende, porque la esposa no lo comprende, entonces trata de buscar una ayuda extra. Y ocurre que cuando nosotros dejamos de agradar a Dios, de hacer la voluntad de Dios, es cuando comenzamos a cometer una cantidad de errores. Y la palabra entonces nos habla y nos dice que por esto en el versículo 7, la ira de Jehová se encendió contra Israel. No se encendió contra esos pueblos paganos que tenían
ídolos contra esos pueblos que tenían esas deidades que los llevaba a la lujuria, los llevaba a los sacrificios, sino más bien Dios se encendió fue contra su pueblo, no contra los otros paganos. ¿Y por qué no se encendió contra esos paganos, sino contra su pueblo? Porque Dios mismo los había llevado hacia la bendición y ellos ahora le estaban dando la espalda. ¿Sí? Dios era el que estaba a favor de su pueblo, no a favor de los otros pueblos. Y lo que estaba pasando ahí es que había una relación entre Dios y su pueblo, ¿sí? Porque cuando Dios, ¿qué hace Dios? Se enciende la ira, dice, contra los hijos de Israel. Entonces, como ellos quisieron servir, Israel quiso servir a estos dioses paganos, pues Dios los dejó, pues síganle sirviendo. Y entonces, como le sirvieron a esos dioses paganos, esos mismos dioses paganos, como tú le decías, ¿sí? El que le sirve al diablo, el que viene le sirve a Satanás, mal le paga. Y esos dioses ahora se levantaron en contra del mismo pueblo de Israel. Y aquí es donde yo puedo comprender cuando la palabra de Dios habla el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, porque recordemos que todo lo que hacía, ¿cuál era la atracción de Israel? Era las riquezas, era supuestamente avances y sobre todo que dentro de los cultos que ellos rendían a sus deidades habían pecados sexuales, habían pecados, cosas abominables al Señor, como llegar a sacrificar hijos, a sacrificar personas para poder tener contentos a todos esos dioses. Se encendían en su lujuria, en su lascivia de la carne. Y aquí es cuando nosotros podemos comprender cuando el apóstol Pablo, aquí en el libro de Colosenses capítulo 3, en el versículo 5, dice el apóstol Pablo, y eso tiene que ver para el pueblo de hoy, porque hoy en día las personas dicen, es que a mí en tal religión, a mí no me prohíben seguir viviendo como estoy viviendo. En cambio, si me voy para la iglesia a leer la Biblia, ya me van a prohibir esto, me van a prohibir. En cambio, yo donde voy y resulta que Pablo dice, el apóstol Pablo, Colosenses 3:5, dice, haced morir pueblo terrenal en vosotros, fornicaciones, impurezas, pasiones desordenadas y malos deseos y avaricias, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, porque en otro tiempo vivíais en ellas, pero ahora no, ahora sirvamos con nuestros miembros, con nuestros cuerpos, sirvámosle al Dios vivo. ¿Qué lleva? ¿Qué lleva realmente la idolatría al pueblo? Más que tener un altar allá colgado para adorarle, son los deseos lujuriosos del cuerpo, son los deseos mundanos. Eso es lo que el apóstol Pablo está hablando. Dice que cuando se suplen todos estos deseos, hay idolatría en el pueblo de Dios. Y el apóstol Pablo también dice que por tales cosas la ira de Dios también. O sea que en este tiempo la ira de Dios se manifiesta sobre los hijos de desobediencia, que tienen la palabra, saben caminar en la palabra, pero deciden darle la espalda a Dios y servirle a sus propios deseos. Por eso en el versículo 7, ahí en el libro de Jueces 10, dice la palabra del Señor, el 8, los cuales oprimieron los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. Bueno, 18 años ellos fueron oprimidos, pero vamos ya al versículo 10. Bien, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Bueno, Israel, aquí encontramos, tú leías en el versículo 8, donde la palabra dice que ellos fueron esclavizados luego, después de comenzar a servir a los filisteos, a todas estas deidades. Dios los entregó en manos de aquellos a los cuales ellos comenzaron a servir. Lo que pasa es que el pueblo de Israel para Dios era su pueblo, y Dios podía hacer con su pueblo, los podía corregir, los podía instruir, los podía llevar por el camino. Y Dios lo que estaba haciendo era, como Él tenía un pacto con ellos, y ellos también tenían un pacto con Dios,
Por eso es que encontramos este trato de Dios con Israel y también de la manera como ellos estaban violando su compromiso ante Dios. Como Dios tenía un trato, es como cuando un hombre se casa con una mujer, ¿sí? Es hasta que la muerte los separe. Y lo que Dios estaba demostrando aquí era su fidelidad hacia esa esposa llamada Israel. Así que Dios lo que estaba haciendo con ellos era teniendo un trato, ¿cierto? Un trato aquí en lo que había era un trato de relaciones. Y la palabra entonces nos habla en el versículo 10 que los hijos de Israel, como duraron 18 años, ¿cierto? En manos de sus enemigos, ellos comenzaron a servir las cosas al comienzo bien, pero de repente se encendió la ira de Dios y ellos comenzaron a ser esclavos ante el paganismo. Y comenzaron ellos a darse cuenta que de nada les sirvió, ¿sí? Que no sirvió de nada el haber servido a esos dioses, porque ahora se encontraban en servidumbre, se encontraban esclavos, y aparte de eso se encontraban más pobres que nunca, ¿sí? Se encontraban en un tiempo de desgracia, porque eso es lo que hace el pecado. El pecado al comienzo el pecado es algo dulce, pero luego se convierte en algo amargo. El pecado al comienzo para muchos será dulce y luego al final se convierte en algo amargo, en algo terrible. Y se había convertido en algo amargo porque fueron 18 años. Y a tal punto que ellos le claman a Dios. Versículo, tú leíste el 10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti. ¿Sí? Es cuando ellos, al ver que fueron 18 años que iban era de mal en peor. No iban sumando ni multiplicando, sino que iban restando, ¿cierto? Iban dividiendo. Ellos iban de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor. Y hay gente que no se da cuenta que está mal. Y hay gente que no se da cuenta que el pecado que está cometiendo lo está llevando a la desgracia. Hay gente que no se da cuenta sino hasta cuando está mal, cuando las cosas realmente no comienzan a funcionar. Hay gente que no va a reconocer a Dios sino hasta cuando ve que realmente no puede y no es capaz con la situación que está viviendo. Y asimismo, muchas personas van a tener que venir a los pies del Señor. Mucha gente va a venir a los pies del Señor, porque muchos van a decir: no somos capaces. Muchos van a decir: esto se me salió de las manos. Israel, fue lo que pasó con Israel. Israel entonces ahora le claman a Dios, ¿cierto? Le claman a Dios, pero encontramos algo tremendo: la respuesta de Dios. Y es que el Señor le responde en el versículo 10: y Jehová le respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos en Egipto de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos? Y sigue diciendo acá: de los de Sidón, de Amalek, de Maón, y clamando a mí, no libre de sus manos, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no los libraré. El Señor les dice: ustedes porque van y sirven allá a otros dioses y ahora vienen a mí que yo los salve. Perdón, cuando dice, no se acuerdan cuando les sirvieron a Egipto, y miren lo que Egipto hizo con ustedes, ¿sí? Siguen sirviéndole a otros dioses y miren todos esos dioses lo que han hecho con ustedes, y ahora ustedes vienen con tanto descaro a clamarme, a pedirme a mí, ¿sí? ¿No les parece eso terrible? ¿No les parece eso desagradable? O sea, vivieron tantas cosas, ¿cierto? Todo lo que vivieron, y eso ni siquiera les sirvió como enseñanza. Ahora van a venir otra vez a mí a que yo los libre, diciéndole a Dios a ellos: ustedes no han entendido, ¿cierto? Y solamente me buscan es para que yo los libre. Y solamente me buscan a mí para que yo los libre. Y solamente me buscan a mí para que yo los libre. Pero veo que los he librado, pero veo que ustedes, aunque los he librado, siguen en la misma. ¿Sí? Así que eso, llegó el momento donde Dios se hartó. Llegó el momento donde Dios dice: no más con este jueguito así.
Llegó el momento donde Dios más bien dijo, no, ustedes no se van a seguir burlando. Dios en su relación con su pueblo quiere hablarle al pueblo y quiere concientizarlo. ¿Cómo van y sirven allá y ahora vienen a buscarme a mí? O sea, empieza a crear conciencia y eso mismo le pasa hoy en día a la humanidad. ¿Cómo pueden ir a servir al pecado, servir al mundo, servir tras otros dioses? Y ahora que vienen, ahora que pasan trabajos, ahora que pasan dificultades, vienen a buscarme a mí para que yo les dé una pronta solución, pues no les voy a dar la solución. Y aquí es donde tiene que muchos entrar como en un pause, porque hay personas que dicen, ¿por qué Dios no responde cuando yo le pido? Porque Dios yo le pido y no me da. Porque es sencillo, nosotros tenemos que hacer un alto en el camino y mirar a ver a quién es que realmente le estamos sirviendo. Si le servimos a Él, seguro que Él nos va a responder. Si no le servimos a Él va a decir, tranquilo, usted le va a servir al pecado, le va a servir al mundo, vaya que el mundo lo libre, que el pecado lo bendiga, que lo que usted haga le dé bendición. Pero si ustedes me sirven a mí, seguro que van a contar con mi salvación. En otras palabras, Dios está concientizando al pueblo a que tiene que tener un arrepentimiento. Recordemos que con Débora, con Gedeón, con ellos, Él les dio victorias y no les enfatizó tanto el arrepentimiento. La gran verdad es que Dios no lo llevó al arrepentimiento. En su misericordia reclamaron y Dios les respondió. Pero aquí el Señor ya quiere confrontar al pueblo y decirle, ustedes no pueden seguir así. Si yo soy su Dios, sirvan. Y llega el momento donde Dios tiene que confrontar la humanidad. Claro. ¿Sí? Porque con tanto llamado, con tanta advertencia, con tantas señales que Dios pone para que el hombre se vuelva a Él, y el hombre y el ser humano nada que atiende a ese llamado. Tiene que llegar un momento donde Dios pone un alto en el camino y dice, no. Sí, de la única manera que ustedes veo que me escuchan, porque no hay otra forma como la gente se pueda volver a Dios, sino cuando el ser humano vive una circunstancia, una situación adversa en su vida. Así que Dios les dice, no, qué pena con ustedes, pero yo no los voy a atender a esta oración, no les voy a atender a su clamor. Y Dios se cierra, ¿cierto? Dios tapa sus oídos, porque es tanto el pecado, porque eso es lo que hace el pecado, hace que así como nos volvemos ante Dios por el mismo pecado, nos volvemos grotescos, nos volvemos duros, nos volvemos obstinados, nos volvemos malos ante Dios por el mismo pecado, pues también el mismo pecado hace que Dios sencillamente se haga a un lado. ¿Sí? El mismo pecado hace que Dios diga, no puedo hacer nada, más bien me hago a un lado. Entonces, como Dios se hace a un lado porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Pero el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia. Amén. Y ocurre que Dios dice, no, es que yo no les voy a corresponder, porque ustedes sirvieron al pecado y ahora me están buscando, ¿cierto? Se revolcaron allá como el hijo pródigo, y como ven que se quedaron con las manos vacías, ahora me buscan, ¿sí? Y ocurre que eso es lo que Dios muchas veces tendrá que llevar al hombre a que el hombre pueda reconocer. De la única forma o manera que el hombre pueda reconocer a Dios es cuando el hombre llega al punto, el ser humano llega al punto donde ve que nada en esta tierra le sirvió, ¿sí? Dio vueltas y vueltas y vueltas y volvió otra vez a llegar al mismo punto de partida. Y hay gente que vuelve otra vez a llegar al mismo punto de partida. Y el punto de partida es Dios. Ese es nuestro punto de partida. Así que Dios le dice, no les voy a responder. Entonces, ¿qué vas a decir? En el versículo 15 dice, y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos. Ya cuando el Señor les habla y les hace, qué lindo cuando el Señor trae ese convencimiento al corazón. Pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando la gente le ora a Dios y no encuentra respuesta.
Pues al menos este pueblo estaba escuchando la voz de Dios. Hay gente que no la escucha. Pero ellos le oraron a Dios, no encontraron respuesta y como vieron que la cosa era gravísima, ¿cierto? La situación que estaban viendo era demasiadamente terrible. Es que vivir 18 años, ¿sí? en situaciones difíciles, anormales, en enfermedad, en pobreza, en miseria, vivir una situación donde no se encuentra salida. Hay gente que llega al punto donde le clama a Dios con todo el corazón y con toda el alma, ¿sí? Y eso fue lo que ellos hicieron. Pero ahí también encontramos, nosotros también podemos encontrar personas que, yo le pido a Dios y Dios no me responde, yo ya vengo a la iglesia y ahora hoy Dios no me da, no, yo ya me cansé de eso. Y nunca escuchan la voz de Dios cuando Dios les está llamando a que se corrijan, a que hagan un cambio en sus vidas, a que se vuelvan a Él de todo corazón. Por lo menos este pueblo estaba escuchando la voz de Dios, y yo creo que escuchar la voz de Dios es una ventaja muy grande para un ser humano, que escuche la menos a voz de Dios, que Dios le diga, hijo, no te voy a responder, porque si no a responder por esto, por aquello. No, yo digo que es una satisfacción grande porque Dios trae arrepentimiento al corazón del ser humano. Hay seres humanos que se cansan, dicen, no, Dios no responde, no, eso es mentira, eso yo ya llevo años en la iglesia y sigo con el mismo problema, la misma situación. Delicado, pero aquí Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, dice la palabra del Señor. Ellos cuando vieron a Dios resuelto que no les iba a responder y que Dios les dijo, vaya que los libren ellos decidieron volverse a Dios, decirle, Señor, está bien, haz con nosotros como bien te parezca, solamente por ahora quítanos esta situación, líbranos de esta situación y de aquí en adelante, Señor, haz con nosotros lo que quiera. Y dice que sacaron sus dioses, los quitaron de en medio de ellos y le sirvieron al Señor. Esto es lo que Dios está buscando en un ser humano, que reconozca lo que tiene que sacar de las cosas que tiene que salir para ver la bendición del Señor. Tremendo. No hay otra forma sino Dios llevar el corazón a un verdadero arrepentimiento. Es que el verdadero arrepentimiento, y uno ve cómo Dios es esquivo cuando hay pecado, pero cómo Dios inmediatamente es asequible cuando hay un verdadero arrepentimiento. Cuando Dios ve el arrepentimiento en el pueblo, dice la palabra que Dios se dolió de ver al pueblo tan mal. Dios se angustió. Por ahí en una versión dice que Dios se angustió. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú como nosotros, versículo 15-16, como bien te parezca. No, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron, dice, de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. ¿Sí? O sea, Dios inmediatamente entró en una preocupación. Inmediatamente Dios dijo, no, tengo que resolver esta situación. ¿Sí? Es lo que lleva a Dios a resolver problemas o situaciones, ¿sí? Cuando hay un verdadero arrepentimiento. Y es lo que Dios está esperando en este tiempo. Dios espera que en este tiempo haya un verdadero arrepentimiento. Porque quizás sus oraciones no han sido escuchadas por lo mismo. Porque son oraciones que van solamente con un simple interés en que Dios me ayude y ya, pero no hay un verdadero arrepentimiento. Es como, Señor, cambia este hombre, Señor, tráemelo. Señor, vuelve otra vez a este esposo, pero tráemelo cambiado. Pero ¿por qué más bien no dice, Señor, yo también tengo que cambiar o yo también tengo que ser mejor? Sino que muchas veces le pedimos cosas a Dios y nuestro corazón puede estar muy lejos de la presencia de Dios. Así que lo único que lo conmueve a Dios es un verdadero arrepentimiento. Entonces, miren lo que pasó. Cuando ellos dicen, haz tú con nosotros como bien te parezca. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Porque se dieron cuenta que creyeron en todo y dejaron de creer en el que debían de creer. ¿Sí? Y se dieron cuenta que en todos esos dioses que comenzaron a creer, de nada les sirvió. Es que de nada sirve. Hay que creer en ese único Dios. Porque usted pone su confianza aquí, pone su confianza allí, pone su confianza acá. No va a tener victorias. Solamente en Dios. Dios le dijo a Israel,
sepa que Dios solamente hay uno y a Él amarás con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. No se incline tras otras salidas supuestamente. Que haya, fulano le pidió a X y entonces le respondió, yo también le voy a pedir. No, no haga eso, porque lo que va a hacer es encender la ira del Señor. Más bien, dígale, Señor, quiero entender tu voluntad, quiero comprender el propósito tuyo en mi vida, Señor. Hazme ver lo que no estoy viendo, hazme entender lo que no estoy entendiendo, porque yo sé que solo hay un Dios que salva, hay un solo Dios que libra, hay un solo Dios que sana, hay un solo Dios que puede hacer que las cosas sucedan en nuestra vida, porque ese Dios puede frustrar todas las mentiras y el engaño de otras deidades. Las frustra solamente con el único propósito de doblegar y quebrantar nuestro corazón delante de Él, porque ya somos su pueblo, somos sus hijos y Él nos ama y nos anhela celosamente y Él no quiere que nosotros compartamos su fidelidad con otro Dios. No, Él es celoso, Él solo quiere que usted le pertenezca a Él, su casa solamente le pertenezca a Él. Bueno, ¿qué dioses debes de quitar que están en tu corazón, en tu mente? ¿Cómo no decirle a Dios también en esta hora, Señor, haz como bien te parezca? ¿Sí? Y decirle a Dios, haz como bien te parezca, es porque hay una entrega total. Pero cuando decimos, Señor, yo te entrego esto, y hay cosas peores que las que apenas estás entregando. Hay gente que le ha entregado a Dios quizás el 10% de su vida. Hay gente que le ha entregado a Dios el 40%, pero no llega ni siquiera al 90%. Y es lo que Israel tuvo que entender, que debía entregarse por completo. Aunque querían mover a Dios, ¿sí?, en esa oración, pero Dios no se dejó mover por esa oración, sino hasta cuando no vio una entrega total. Bueno, saludamos a Patricia Ferrín, saludamos también a Carlos Serna, saludamos a Ariana Rivas y a Luz Dari todavía que está conectada, y a Dora Meneses y todos los que están ahí conectados y que han estado pendientes, a Emperatriz también, a todos los que han estado ahí pendientes de esta transmisión. Vamos a hacer una corta oración en base a esta palabra que hemos recibido en esta hora. Bueno, Padre, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, te bendecimos. Precioso, amado mío, te glorificamos, Señor, y te exaltamos. Gracias, eterno Salvador, por tu hermosa y preciosa palabra. Gracias porque tu palabra nos conforta. Gracias porque tu palabra nos edifica y nos bendice, Señor. Gracias porque tú a través de tu palabra nos llevas, Señor, a un verdadero arrepentimiento, a una conciencia, Señor, de lo que es nuestro estado ante ti, a una verdadera, Señor, humillación, a un verdadero reconocimiento del pecado. Señor, permítenos cada día tener delante de ti un verdadero corazón. Quita de nosotros, Señor, todo corazón duro. Quita de nosotros toda rebeldía, toda obstinación, amor hacia el pecado, la obstinación, Señor, hacia la desobediencia hacia tu palabra. Todo lo que nos lleva, Señor, a rebelarnos contra ti, todo lo que nos quiere sacar de tu propósito, de tu voluntad, Señor, sácalo en el nombre de Jesús. Arráncalo del corazón, arráncalo, Señor, en el poder de la palabra, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Yo bendigo cada vida, yo bendigo cada hogar allí representado, bendigo a ese hombre, esa mujer, ese joven, ese niño, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, y que cada día seamos entendidos, Señor, que no en todo debemos de creer, Señor, porque creer en todo es como creer en nada, sino que debemos de creer en ese Dios vivo, en ese Dios grande, el cual eres tú, Señor. Nuestra confianza debe de estar
estar puestas solamente en ti y nada más, sino solamente en ti, Cristo de la gloria. Permítenos cada día ver, Señor, cada vez que esté a punto de nuestro corazón fallarte, Padre, tú abras el entendimiento, Señor, para no caer en el engaño del pecado, en el engaño, oh Dios de los cielos, de la obstinación, en el engaño, Padre, del pecado que otros están cometiendo, Padre, en el nombre de Jesús. Liberta al adúltero, liberta al fornicario, liberta, Señor, al idólatra, liberta al mentiroso, al afeminado, liberta, Padre, cada vida en el poder de tu palabra. Aquellos, Dios de los cielos, Señor, que están perdidos, Señor, en ese mundo, Señor, sin freno, en ese mundo, Señor, que va hacia la perdición, que va, Señor, en el nombre de Jesús, que va, Señor, hacia la desgracia. Oramos para que tú traigas a ti cada una de esas vidas, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Padre, muchas gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Bueno, bendecimos a todos los que en esta hora estuvieron allí pendientes. Les recordamos que compartan este tema, que yo sé que ha sido de grande bendición para tu vida. Compartan, no te olvides compartir. Les recordamos que el día de mañana continuamos en este horario, 6 de la tarde, hora colombiana, y 7 de la noche, hora de los Estados Unidos. Así que compartan, nos despedimos. Dios les bendiga a todos. Bueno, amor, gracias por estar conmigo y a mis hijos, y bueno, que estuvieron ahí pendientes. Les bendecimos a todos ustedes, y bueno, nos veremos en otra transmisión en vivo. Bendiciones, un